Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Dicen que no puedes elegir a tu familia, pero a veces desearía poder devolver la mía como un paquete defectuoso de Amazon. Me llamo Darren, tengo 32 años. Y la mayor parte de mi vida he sido el tranquilo de la familia, el chico de los perros, como lo llama tan cariñosamente mi hermano. No el atleta, no el padre. No el que lleva el apellido de la familia. Soy el tipo que aparece en las barbacoas con cerveza artesanal y un Golden Retriever llamado Max, mientras mi hermano Brandon llega tarde. Oliendo a colonia barata y sosteniendo un bebé nuevo como si fuera un boleto de lotería premiado. Adivina cuál de los dos recibe los aplausos. Siempre he sido un bicho raro. Crecí en el mismo pequeño pueblo de Pensilvania que el resto de mi familia, pero fui yo quien se dedicó a la tecnología en lugar de a la construcción como quería papá. Compré mi propia casa a los 29 años. Y no era una que necesitara reparaciones. Una modesta casa de 3 dormitorios con un patio cercado, sótano terminado y una cocina que hasta mi madre admite que es digna de Pinterest. Ahorré para ella, la planeé. Trabajé turnos de 12 horas por ella. Y aunque no es una mansión, es mía, pagada además, sin hipoteca sobre mi cabeza. Solo Max. Algunas plantas y paz. Brandon es 3 años menor que yo. Y si le preguntas a mis padres. Es el niño de oro. Siempre lo ha sido. El niño podía derramar jugo de uva en la alfombra blanca y de alguna manera terminaba con postre. Fue el primero en conseguir una beca de fútbol americano, que perdió. El primero en casarse, lo cual fue apresurado, y el primero en tener un bebé, lo cual puede o no haber sido intencional. Aún así, mamá y papá actúan como si él estuviera construyendo Roma mientras yo estoy sentado en una cueva jugando videojuegos. No importa que su puntaje de crédito sea probablemente el mismo que su promedio. De bolos, nunca me importó demasiado el desequilibrio. Tenía mi carrera, mi perro, mi casa. No necesitaba su validación. Pero algo cambió después de que nació la hija de Brandon la primavera pasada. De repente, cada conversación comenzaba a girar en torno al legado familiar y la planificación para el futuro. Empecé a recibir sugerencias sutiles de que quizás no necesitaba tanto espacio. Que un hombre como yo, soltero, sin hijos, sin ataduras, debería pensar en apoyar a la verdadera familia. Comenzó pequeño. Un comentario aquí, una broma allá. El tipo de cosas de las que se supone que debes reírte. Luego vino la barbacoa. Era uno de esos días de principios de verano en los que el sol cuece el pavimento y tu camiseta se te pega a la espalda antes incluso de haber tomado un sorbo de limonada. Estábamos reunidos en el patio trasero de mis padres para el cumpleaños de papá. Hamburguesas, cornole, cerveza barata, los sospechosos habituales. La esposa de Brandon, Kelsey, estaba allí con el bebé. Luciendo engreída como siempre, con sus gafas de sol oversize y una camiseta sin mangas que decía, mamá osa. Siempre ha tenido ese aire de superioridad apenas disimulada, como si casarse con alguien de la familia fuera un acto de caridad por su parte. Mi madre la adora. Dice que le da equilibrio a la locura. De Brandon. Yo creo que aporta derecho y recibos de Target. Toda la tarde tuvo un ambiente raro. Mi madre seguía trayéndome platos de comida que no pedí, y Brandon seguía caminando alrededor de mí. Pero como si Max fuera una bomba de tiempo. Que él se arrugaba la nariz cada vez que alguien mencionaba perros y bebés en la misma frase. Me mantuve al margen en su mayor parte, bebiendo mi trago y tratando de no mirar los filetes demasiado hechos en la parrilla. Entonces mi padre golpeó una botella de cerveza con un tenedor. Muy bien, reúnanse, gritó, sonriendo como el alcalde de la Villa de la Disfunción. Tengo un pequeño anuncio familiar que hacer. Todos nos reunimos cerca del patio. De pie en grupos. Recuerdo que Max se sentó a mi lado y me miró como si pudiera sentir la tensión en mis hombros. He estado pensando, dijo papá, levantando los brazos como si estuviera a punto de entregar los 10 mandamientos. Sobre el futuro, sobre lo que dejamos atrás. Brandon se infló a su lado, sosteniendo al bebé como si esperara una medalla. Me di cuenta, continuó papá, tenemos que pensar a largo plazo. Legado, estabilidad. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo para esta pequeña? Asintió hacia su nieta como si fuera la segunda venida. Luego se giró hacia mí. Darren, te ha ido bien. Tienes una linda casa, no tienes deudas, eres inteligente con tu dinero. ¿Y tienes qué? Un perro. Se rió. También lo hizo Brandon. También la mayoría de ellos. Incluso mamá trató de ocultar una sonrisa detrás de su taza. Yo no me reí. Así que, dijo papá, aclarándose la garganta, estábamos pensando que solo tiene sentido que ayudes a tu hermano. Quizás déjale mudarse a tu casa. Tienes espacio más que suficiente. Y ellos necesitan espacio para hacer crecer a su familia. Siempre podrías conseguir un condominio o una de esas casas adosadas cerca del parque. ¿Te gusta pasear al perro? ¿Verdad? Silencio. Miré a mi alrededor. Nadie decía nada. Nadie lo estaba deteniendo. Era como si todos estuvieran de acuerdo. Abrí la boca, la cerré. Sentí la mandíbula tensa. Como si hubiera estado apretando los dientes toda la noche. Por supuesto, continuó papá, no estamos diciendo que la estés regalando, solo, ya sabes, haciendo lo correcto. Siendo el hombre superior. No necesitas todo ese espacio, Darren. Ni siquiera tienes a nadie. Brandon está construyendo una vida, un futuro real. Se volvió hacia el resto del grupo y dijo, riéndose. Ahora es un hombre de verdad. Tiene una esposa, un bebé, un futuro. Darren tiene, ¿qué? Un perro. Risas a todo volumen esta vez. Mi madre se cubrió la boca como si fuera escandaloso. Pero divertido. Elsie sonrió detrás de sus gafas de sol. Brandon me dio una palmada en la espalda, diciendo, vamos, hombre, no es gran cosa.
Sabes, tiene sentido. Y fue entonces cuando me di cuenta de que pensaron que simplemente diría que sí. Pensaron que entregaría las llaves y diría, por supuesto. Hermano, tómala. Construye tu futuro. Iré a buscar un apartamento de un dormitorio y una correa. Pero no lo hice. Sonreí y metí la mano en la carpeta que había traído conmigo porque lo había visto venir semanas atrás. Los comentarios casuales, las extrañas observaciones, la energía rara. Saqué el documento, lo coloqué suavemente sobre la mesa del patio y dije, es gracioso que digas eso, papá. ¿Quieres ver la prueba de ADN en la que está construido tu futuro? Silencio. Silencio real. Del tipo que hace que el aire se sienta más denso. Brandon parpadeó. Kelsey se congeló, la taza de mi madre se inclinó en su mano. Me recosté en mi silla, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en mi pecho, y esperé. Porque esto ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de todo. Y no tenía ni idea de lo que estaba a punto de mostrarles. No planeé arruinar el cumpleaños de mi papá. Permítanme aclarar eso primero. Vine a esa barbacoa con la carpeta como precaución, no como un arma. Sabía que la atmósfera había estado cambiando y quería estar preparado. No empezar una guerra, pero en el segundo en que esas palabras salieron de la boca de mi padre, ¿y tienes qué? Un perro. Me di cuenta de que no había forma de salvar esa ilusión de unidad familiar. Ya no. Cuando dejé la carpeta sobre la mesa y mencioné la prueba de ADN, se pudo escuchar un alfiler caer. El aire cambió. Se sentía eléctrico como justo antes de un rayo. Ni siquiera estaba seguro de que parte de esa frase los había inquietado más. La mención de Adno, la forma tranquila en que lo dije. Como si hubiera estado sentado sobre una pistola cargada todo este tiempo. El rostro de Brandon pasó por 3 tonos de rojo en la misma cantidad de segundos. Kelsey se congeló, con los labios entreabiertos a mitad de sorbo como si estuviera tomando oxígeno por primera vez. Mi madre miró la carpeta como si pudiera explotar. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó Brandon con la voz tensa. No respondí, no de inmediato. Lo vi retorcerse. Observé cómo las gafas de sol de Kelsey se inclinaban lo suficiente para revelar sus ojos, que se movían entre el documento y yo. Quería que lo sintieran. El peso de lo que acababan de hacer. La osadía que tuvieron para burlarse de mí. Para intentar quitarme algo mientras ocultaban algo como esto. Mi padre se aclaró la garganta. Darren, ¿qué es esto? Finalmente hablé. Eso es una prueba de paternidad de un laboratorio privado. Tomó unas semanas. Tomó algo de investigación también. ¿Pero qué puedo decir? A los nerds de la tecnología como yo les gusta un buen misterio. Las manos de mamá fueron a su boca. Darren, por favor dime que no lo hiciste. Lo hice, dije. Con la voz firme. Los resultados están en esa carpeta. Si quieres saber quién fue el padre de tu nieta, papá, adelante, ábrela. Brandon se levantó tan rápido que su silla chirrió. ¿Estás loco? ¿De verdad acosaste a mi familia y te hiciste una prueba de ADN a nuestras espaldas? ¿Te estás escuchando a ti mismo? No, respondí. Manteniendo su mirada, te estoy escuchando a ti, el tipo que llega tarde a cada evento familiar, que una vez le pidió prestado 5,000 a mamá y nunca los devolvió, que ha sido rescatado de 2 arrestos por conducir ebrio, y que todavía de alguna manera es tratado como el hijo elegido. ¿Y crees que yo soy el loco? Que él se encontró su voz. Esto es acoso. Es ilegal. No es ilegal si la muestra se proporciona voluntariamente, dije. Interrumpiéndola. El cepillo de pelo de tu hija de cuando visitaron mi casa hace 2 meses. Lo dejaste en el baño de invitados. No estoy orgulloso de ello. Pero después de las cosas que encontré en el teléfono de Brandon se abalanzó o lo intentó. De todos modos, papá y el tío Mike intervinieron para sujetarlo. Estaba rojo, temblando, gritando algo sobre demandas y arruinar vidas. Yo permanecí sentado. No me inmuté porque no había arruinado nada. Ellos lo habían hecho y yo había terminado de dejarles fingir lo contrario. Ese momento, la erupción, las acusaciones, el juicio silencioso del resto de la familia, debería haber sido el punto de quiebre. Uno pensaría que, después de algo así, la gente se echaría atrás. Reflexionaría, trataría de entender cómo llegaron las cosas a este punto. Pero eso no fue lo que pasó. Empeoró. Después de que la barbacoa explotara en caos, agarré a Max. Dejé la carpeta atrás y me fui. No miré hacia atrás. No contesté mi teléfono durante 2 días. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Pero debía haber sabido que no lo dejarían pasar. La primera llamada fue de mi madre. No contesté. Luego entró un mensaje de voz. Darren, cariño, tenemos que hablar. Eso fue innecesario. Avergonzaste a todos. Solo llámame. Por favor. Luego otro. Y otro. Para el cuarto mensaje, su tono había cambiado. No sé qué crees que probaste. Pero esto ha ido demasiado lejos. Brandon es tu hermano. Ese bebé es tu sobrina. Independientemente de, hubo una pausa. No tenías derecho. Este no eres tú. Oh. Pero lo era. Solo que no era la versión a la que estaban acostumbrados. Brandon nunca llamó. No necesitaba hacerlo. Kelsey hizo los honores enviándome un mensaje de texto que no citaré palabra por palabra. Pero la esencia era que yo era un bicho raro enfermo. Celoso y amargado porque nadie quería construir un futuro con un tipo que juega a atrapar la pelota con un perro en lugar de formar una familia. No le respondí, ni siquiera con un punto, pero tampoco había terminado. ¿Ves? La prueba ni siquiera era la historia completa. La verdad es que solo había sospechado después de que Brandon comenzó a pasar más tiempo en mi casa, al principio. Parecía normal, él se pasaba, preguntaba por las renovaciones, insinuaba lo perfecta que era la distribución para un niño, lo atribuía a la curiosidad, pero luego se puso insistente, sugiriendo lo vacía que se veía mi vida, como los tipos como yo realmente no necesitan tanto espacio.
Incluso hizo una broma sobre cómo la casa estaba desperdiciada en alguien sin familia. Ahí fue cuando comencé a observar más de cerca, notando la forma en que él y Kelsey se interrumpían, la forma en que ella se veía incómoda cada vez que él mencionaba su futuro, la forma en que ella dudaba antes de llamarlo. El padre del bebé. Al principio pensé que ella estaba engañándolo, pero luego conseguí el teléfono viejo de Brandon. Lo dejó en mi casa una vez. Pantalla rota, apenas funcional. Me dijo que lo tirara. La curiosidad me pudo. Lo cargué. Lo encendí y me desplacé por lo que pude rescatar. Lo que encontré fue una serie de capturas de pantalla guardadas, mensajes, algunos explícitos, algunas conversaciones simplemente raras con múltiples mujeres, la mayor parte reciente, todo posterior al bebé. Pero un hilo se destacó. Era una conversación con alguien guardado como M. El tono era diferente, nervioso, emocional, referencias al momento y a no decirle a nadie. En un momento, Brandon dijo: no te preocupes, el bebé se parece lo suficiente a mí, nadie va a hacer preguntas. Ese fue el momento en que supe que no estaba tratando de jugar al detective. Simplemente ya no podía ignorar lo que estaba justo enfrente de mí. Así que investigué, contraté un laboratorio discreto. Pagué por resultados express y esperé. Y cuando los resultados regresaron diciendo que había un 0% de posibilidades de que Brandon fuera el padre biológico, sí. Esa carpeta se convirtió en mi póliza de seguro. Pero aquí es donde comienza el giro real. Después de que lancé la bomba en la barbacoa y desaparecí, no se desmoronaron, cerraron filas. De repente, yo era el villano. Las llamadas de mamá se volvieron más frías. Me acusó de humillar a Brandon, de arruinar la vida de un niño, de envenenar a la familia con mi obsesión por la equidad. Ella no preguntó si la prueba era real. No quería saberlo. Solo quería mantener viva la ilusión. Luego vino la gota que colmó el vaso. Recibí una carta certificada por correo. Al principio pensé que podría ser legal. Un cese y desista. Quizás Brandon tratando de presionar con alguna amenaza de demanda vacía. Pero no. Era de mis padres. Era una solicitud formal pidiéndome que transfiriera la propiedad de mi casa a Brandon y Kelsey en un espíritu de reconciliación, enmarcado como un acuerdo familiar, firmado por ambos. Querían que les regalara mi casa. Después de todo, me quedé mirando el papel. Max comenzó a gemir como si incluso él supiera que algo andaba mal. Me reí. Una risa baja e incrédula que se convirtió en un silencioso movimiento de cabeza. Ahí fue cuando supe que habíamos superado el punto de no retorno. No solo querían fingir que no había pasado nada. Querían recompensar la mentira, recompensar la traición y castigar a la única persona que tuvo la audacia de revelar la verdad. Doblé la carta pulcramente y la coloqué en mi propia carpeta, una diferente, una colección creciente de recibos, documentos y capturas de pantalla, porque esto no había terminado. Ni mucho menos, y si querían una guerra, la iban a tener. Si me hubieras preguntado hace un año cómo se veía tocar fondo, probablemente me habría imaginado algo sacado de una película. Cajas de pizza vacías, pérdida de empleo, tal vez sentado en el suelo de un apartamento oscuro con mi perro y una botella de whisky, mirando por una ventana manchada de lluvia. Algo poético. La realidad era mucho más tranquila. Se veía como una mesa de desayuno con 2 sillas, una de ellas nunca usada. Sonaba como el eco del silencio en una casa que de repente se sentía demasiado grande. Se sentía como pasear a Max en una mañana fresca, pasar junto a familias en el parque y fingir que no escuchaba a un niño preguntar a su madre: ¿por qué ese hombre siempre está solo? No era dramático. Era sutil, pesado. Después de que llegó la carta, después de que las llamadas y los mensajes de texto se volvieron venenosos, la distancia entre mí y mi familia pasó de sentirse incómoda a innegable. No asistí al 4 de julio. Me salté el cumpleaños de mi madre por primera vez en mi vida. Ni siquiera recibí una invitación para Acción de Gracias. Para ser claro, no se olvidaron de invitarme. Simplemente no lo hicieron. Me convertí en el fantasma de la familia. No exiliado, exactamente. Simplemente retirado en silencio. Las fotos desaparecieron del Facebook de mi madre. Los chats grupales que una vez zumbaban con actualizaciones y planes se quedaron en silencio por mi parte. Incluso el tío Mike, que siempre había sido neutral, dejó de llamar. Pasé de ser el tranquilo a ser el problema. Y dolió. Dolió más de lo que quería porque no importa cuán fuerte actuara, no importa cuán justificado me sintiera, seguían siendo mi familia. Y en el fondo, siempre me había aferrado a la esperanza de que un día, algún día, finalmente me verían, finalmente se darían cuenta de que no era un sustituto o un plan de respaldo, que tenía valor. Que mi vida no era algo para ser intercambiado por la conveniencia de otra persona, pero no lo hicieron. Se reafirmaron en su postura. Brandon publicaba fotos de su hermosa familia cada semana. Los pies de foto de Kelsey se volvieron cada vez más teatrales, tan bendecida de criara. Esta pequeña con el hombre más fuerte que conozco. La familia lo es todo. Agradecida por los de verdad. Y cada vez que veía esas publicaciones pensaba en la prueba de paternidad. En el conocimiento silencioso que llevaba como una piedra en mi bolsillo. Pero no dije nada. Me mantuve en silencio. Y por un tiempo ese silencio se volvió interno. Dejé de cocinar, dejé de invitar amigos, dejé de salir a menos que Max necesitara un paseo. Incluso el trabajo comenzó a resentirse. Trabajo de forma remota como ingeniero de software. Principalmente proyectos por contrato. Normalmente, soy disciplinado. Despierto a las 8, café, código, termino a las 5, paseo a Max, cena, a la cama. Pero después de la barbacoa, mi horario se resquebrajó. Me despertaba al mediodía, trabajaba hasta las 3 a.m., faltaba reuniones, posponía fechas límite. Los clientes comenzaron a ignorarme. Uno no renovó su contrato. Por primera vez desde que compré mi casa, me sentí ansioso financieramente. No en la quiebra, pero sí inestable.
El tipo de inestabilidad que te hace mirar la aplicación de tu banco varias veces al día solo para verificar. Me estaba deshilachando lentamente, no de golpe, como un suéter tirado por un hilo suelto, y nadie se dio cuenta. Nadie llamó, nadie preguntó cómo estaba. Excepto Max. Max se dio cuenta. Los perros siempre lo hacen. Se quedaba cerca, dormía a mi lado incluso cuando me quedaba despierto toda la noche, me lamía la mano cuando me sentaba demasiado tiempo. Sin moverme, ladraba a la puerta cuando olvidaba cerrarla con llave. Me miraba con esa lealtad inquebrantable que te hace sentir que quizás, solo quizás, le importas a alguien. Era un martes lluvioso de octubre cuando todo cambió. Estaba paseando a Max con la sudadera puesta, café en mano, auriculares puestos. Música baja. Estábamos cruzando el parque cuando de repente tiró con fuerza hacia la izquierda. No agresivo, solo urgente. Levanté la vista y vi a una niña pequeña, no mayor de 4 años. De pie sola junto al arenero, llorando. No había ningún adulto a la vista. Max se acercó a ella suavemente, moviendo la cola. Ella lo miró, sobresaltada, y luego le abrazó el cuello como si fuera un salvavidas. Corrí hacia allí. Oye, está bien. Dije suavemente. ¿Dónde están tu mamá o papá? Ella sorbió y señaló el extremo lejano del parque, donde una mujer estaba buscando frenéticamente en el área, gritando un nombre. Llevé a la niña de vuelta, con Max caminando entre nosotros. Cuando la madre nos vio, corrió. Abrazó a su hija y comenzó a llorar ella misma. Me quedé un minuto para asegurarme de que estuvieran bien. La madre me dio las gracias una y otra vez. Dijo que su hija había cejido un globo y se había alejado mientras ella estaba distraída con un cochecito. Dijo que Max era un héroe. No le di mucha importancia, solo me alegré de que terminara bien. Pero unos días después, recibí un mensaje en LinkedIn de alguien que había estado sentado cerca en el parque ese día. Me había reconocido de un panel de tecnología en el que había estado a principios de ese año. Eras el chico del perro, ¿verdad? De hecho, estoy buscando un ingeniero principal para una nueva plataforma que estamos construyendo. ¿Te importaría charlar? Esa charla se convirtió en una reunión. Esa reunión se convirtió en una oferta. Y esa oferta vino con opciones sobre acciones, horarios flexibles y un salario más alto que cualquiera que hubiera ganado antes. De repente, la niebla comenzó a disiparse. Limpié la casa, me duché antes del mediodía, abrí mis ventanas, cociné comida de verdad, y dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes de texto que nunca llegarían. En cambio, comencé a revisarme a mí mismo. Hice una lista de cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca había hecho. Aprender a tocar la guitarra, llevar a Max de viaje por carretera, terminar la novela que comencé en la universidad, unirme a un grupo de senderismo local, rehacer el patio trasero con una fogata. Una por una comencé a tacharlas. Compré una guitarra acústica usada en una casa de empeño y rasgué hasta que me salieron ampollas en los dedos. Conduje con Max por la costa durante un fin de semana y lo vi perseguir las olas como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Saqué el borrador polvoriento de la novela y realmente comencé a reescribirlo palabra por palabra. Y hice nuevos amigos. Amigos de verdad, personas a las que no les importaba que no fuera padre o esposo o el niño de oro, personas a las que les gustaba yo. El ascenso no fue ruidoso, no hubo aplausos, ni un arco de redención viral. Fue tranquilo, pero constante, y en algún momento del camino me di cuenta de que no necesitaba la validación de mi familia, no necesitaba su aprobación o sus elogios, ni siquiera necesitaba su disculpa porque me tenía a mí, tenía a Max, tenía una carrera que construí con mis propias manos. Tenía un hogar que nadie podía quitarme, y por primera vez en mi vida realmente me sentí completo. Eso no significa que olvidé. No, el dolor seguía ahí, la traición, la injusticia. El peso de los años pasados siendo la segunda opción, pero ya no lo estaba cargando, solo estaba consciente de ello, como una cicatriz, no algo que ocultar, sino algo que recordar. Y justo cuando pensé que lo había dejado todo atrás, justo cuando pensé que tal vez finalmente había pasado página, llamaron a mi puerta. Un golpe suave y vacilante. Max ladró una vez. Luego me miró, me asomé por la ventana y vi algo que me revolvió el estómago. Era mi padre, y no estaba solo. Detrás de él estaba Brandon. Y detrás de él estaba Kelsey. No había bebé a la vista. No había sonrisas, solo rostros desgastados por la tensión, la vergüenza y algo más que no pude nombrar. Abrí la puerta, y antes de que pudiera decir una palabra, mi padre dijo 5 palabras que nunca esperé escuchar. Darren, necesitamos tu ayuda. No dije nada de inmediato. Solo me quedé allí en el umbral, una mano en el marco, la otra suavemente apoyada en el collar de Max. Su gruñido era bajo, cauteloso. Pero le di una suave palmadita en la cabeza y asentí. Está bien, amigo, me miró, luego a ellos, como preguntando en silencio, ¿estás seguro? No lo estaba, pero abrí la puerta más de todos modos. Entren, dije, haciéndome a un lado. Mi voz era tranquila, tal vez demasiado tranquila, el tipo de calma que viene después de meses de silencio. Soledad y claridad aguda, el tipo de calma que inquieta a las personas que esperan que sigas siendo la versión de ti mismo que solían controlar. Entraron torpemente. Papá primero, luego Brandon, luego Kelsey. Se movían como personas que entran en la casa de un extraño. No en la que una vez intentaron quitarme. Kelsey miró a su alrededor como si esperara trampas en las esquinas. Brandon no me miraba a los ojos. Y mi padre simplemente se veía cansado. No les ofrecí bebidas. No les pedí que se sentaran. Dejé que el silencio se instalara. De acuerdo, dije finalmente, cruzándome de brazos. Necesitaban mi ayuda. Kelsey abrió la boca.
pero papá levantó una mano. Déjame empezar. Levanté una ceja, pero no dije nada. Respiró hondo. Uno de esos suspiros teatrales profundos que la gente usa cuando quiere fingir que está cargando con el peso del mundo. Las cosas han cambiado. Dijo lentamente, ¿desde ese día? La de la cabeza. ¿Te refieres al día en que sugeriste públicamente que regalara mi casa como un cotillón y luego te reíste de mí frente a toda la familia? Brandon se encogió. Kelsey miró hacia otro lado. Papá hizo una mueca, pero asintió. Sí, ese día, y el día en que dejé caer una prueba de paternidad en la barbacoa de tu cumpleaños. Un silencio más largo. Se aclaró la garganta. Sí, eso también. Esperé. Dejé que se mantuviera. Finalmente continuó. No manejamos eso bien. Estabas justificado en algo de lo que hiciste. ¿Algo? No me inmuté. No mostré nada. Kelsey finalmente habló. Brandon y yo. Nos separamos. Me volví hacia ella. Por la prueba de Anne. Ella sintió. Entre otras cosas, Brandon se erizó. Ni siquiera se probó que no soy el padre. Levanté una ceja. ¿Te refieres además de los resultados notariados confirmados por el laboratorio? Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Intentamos superarlo, dijo Kelsey, con la voz más baja. Pero una vez que pusiste esa verdad ahí fuera, todo se resquebrajó. Mis padres comenzaron a hacer preguntas. Brandon dejó de volver a casa algunas noches. Finalmente tuve suficiente, así que lo dejaste. Dije sin rodeos. Ella sintió. Hace 3 semanas. ¿Y ahora están aquí juntos? Mi padre intervino de nuevo. Esto no se trata de su matrimonio, se trata de lo que vino después. Entrecerré los ojos. ¿A qué te refieres? Ahora parecía genuinamente incómodo. Podríamos habernos involucrado con alguien que pensamos que podría ayudar a solucionar las cosas. Me quedé muy quieto. ¿Quién? Pregunté. Brandon finalmente habló con la voz tensa. Un tipo llamado Curtis, un tipo legal. Dijo que podría ayudarnos a impugnar la validez de tu prueba de paternidad y aclarar las cosas. Dijo que podría arreglar las consecuencias públicas. Los miré fijamente. ¿Y qué significa arreglar? Pregunté, bajando la voz. Brandon dudó. Luego se ofreció a crear un conjunto diferente de resultados. Parpadeé. ¿Quieres decir forjar una prueba de Anne falsa? Silencio. Iban a falsificar resultados para salvarlas. ¿Apariencias? Pregunté, mi voz subiendo ligeramente. Papá levantó una mano. Nos seguimos adelante con eso. ¿Por qué no? Espeté. ¿Porque estaba mal o porque no funcionó? Sus ojos se encontraron con los míos, finalmente firmes. Porque él se puso en nuestra contra. Entrecerré la mirada. Explícate, papá dejó escapar otro suspiro. Fue turbio desde el principio. Pero tiempos desesperados, ya sabes. Curtis dijo que tenía contactos. Podía ser que los registros se revisaran, pero después de que le dimos algo de dinero. ¿Cuánto? Lo interrumpí. Él dudó. 10,000, silbé. Así que estaban dispuestos a gastar 10,000 para borrar la verdad que descubrí. Pero ni un centavo para disculparse por lo que hicieron. Brandon se adelantó de repente. No vinimos aquí a recibir una conferencia. Darren lo fulminé con la mirada. Entonces, ¿por qué vinieron aquí? Porque suena como si los estafaron y quieren que yo lo arregle. La voz de Kelsey se quebró. Está amenazando con divulgar cosas. Correos electrónicos, mensajes, información personal sobre todos nosotros. Papá sintió. Dijo que, si no pagábamos más, publicaría todo a la prensa, a los medios locals. Incluso a la junta escolar. Descubrió dónde trabaja Kelsey. Tiene sus correos electrónicos del trabajo. Tiene mensajes de texto entre Brandon y su interrumpió. Esperé. Algunas otras mujeres. Dijo papá finalmente. No parpadeé. Así que fueron estafados por el solucionador que contrataron para borrar el desastre que hicieron después de que dije la verdad sobre un bebé sobre el que mintieron. Nadie habló. Caminé hacia la mesa y saqué la carpeta. No esa carpeta, una nueva. Se tensaron. La abrí. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, recibos, contratos, impresiones digitales y una línea de tiempo. Porque mientras ellos estaban ocupados escondiéndose, tramando y fingiendo, yo había estado trabajando en silencio, metódicamente. El tipo Curtis. Ya había oído hablar de él. No era solo un solucionador turbio. Era parte de una red fantasma de estafadores que se aprovechaban de personas desesperadas que intentaban enterrar. Escándalos familiares, chantaje, robo de identidad, fraude financiero. Había sido parte de 2 demandas civiles en otros estados. Ambas se resolvieron discretamente. Pasé las últimas 3 semanas reuniendo todo, con mi experiencia en tecnología. Pude rastrear algunas de las direcciones IP vinculadas a los correos electrónicos que había enviado. Construí una pequeña trampa para él, una cadena de correos electrónicos falsa con documentos falsos incrustados con un rastreador digital. Él lo abrió, tenía su ubicación, tenía sus metadatos, tenía todo, y ahora los tenía a ellos. ¿Qué es eso? Preguntó papá con la voz baja. Seguro, dije. Esta carpeta contiene todo lo que acaban de decirme. Más todo lo que no. Brandon palideció. ¿Nos grabaste? No, dije. Pero sabía que alguien como Curtis no operaría solo. Y sabía que aparecerían eventualmente. Siempre vienen a rastras cuando las cosas se ponen feas. Papá dio un paso adelante. ¿Y qué? ¿Nos vas a ayudar? Los miré a cada uno, uno por uno. No, dije. Kelsey jadeó. Pero voy a ayudarme a mí mismo. Continué, porque Curtis no solo los amenazó a ustedes. Me amenazó a mí. Mi nombre está en la prueba de paternidad. Mi casa fue parte de este drama. Mi carrera podría verse afectada si esto se hace público y no confío en ninguno de ustedes para que no me tiren debajo del autobús si eso les salva el pellejo. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Brandon con los brazos cruzados. ¿Dinero? Me reí una vez fría y aguda. No, dije. Quiero justicia, justicia real. No solo para mí, sino por cada vez que me hicieron sentir menos. Cada vez que me usaron, se burlaron de mí. Me ignoraron.
por cada comentario con doble sentido, cada expectativa silenciosa, cada momento en que fui tratado como la red de seguridad de la familia. No dijeron nada. Me incliné hacia adelante. Voy a exponer a Curtis públicamente. Legalmente, tengo los datos, tengo la prueba, pero no lo voy a hacer en silencio. Voy a rastrear todo, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada nombre que usó. Voy a construir un caso tan hermético que lo asfixiará. Papá se veía pálido. Si haces eso, seremos implicados. Asentí lentamente. Sí, lo serán. La voz de Kelsey se quebró. Por favor, Darren. Si esto se hace público, podría perder mi trabajo. Brandon merece ser expuesto. Espete, pero tú lo ayudaste. Estuviste a su lado cuando se rió en mi cara. Participaste en humillarme frente a toda la familia, y luego intentaste enterrar la verdad para proteger tu imagen. Así que perdóname si no derramo una lágrima. Parecía que iba a llorar, y por una vez no me importó. Papá dio un paso adelante, suplicando con los ojos. Tiene que haber otra manera. Dije. Por eso no he ido a la policía todavía. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Dije lentamente que tengo un plan, uno mejor. Me miraron en silencio. Ustedes querían quitarme algo, dije. Ahora voy a quitarles algo a ustedes. Brandon se burló. ¿Qué? ¿El apellido? ¿La última pata de pavo? No, dije. Recogí la carpeta, la cerré de golpe y sonreí. Voy a llevarme su legado. Mi plan no se basaba en la rabia o la teatralidad. Sin fuego, sin gritos. Sin destrozar reputaciones en público solo por el espectáculo. Lo que yo quería era precisión, un desmantelamiento limpio e innegable de todo lo que habían tratado de construir a mis espaldas. Después de que se fueron de mi casa ese día, Brandon todavía fanfarroneando, Kelsey sorbiendo por la mengue y papá pareciendo un hombre tratando de tapar agujeros en un barco que se hunde. Me senté en mi escritorio, con Max acurrucado a mi lado, y saqué todo lo que había reunido hasta ahora. La carpeta ya no era solo un seguro, era un arma. Tenía documentos, transferencias bancarias de la cuenta de papá a la compañía fachada de Curtis. Capturas de pantalla de intercambios de correos electrónicos que me mencionaban por mi nombre. Brandon de hecho se refirió a mí como la carta comodín que pronto contendrían. Había mensajes de Curtis implicando que, una vez que se distribuyeran los documentos falsificados, yo sería públicamente desacreditado como amargado y inestable. Iban a darle la vuelta a la situación. Así que yo parecería el hermano vengativo y celoso que atacaba a una familia joven por despecho. Todo porque me atreví a decir la verdad. Ya no, llamé a una amiga mía de la universidad. Maya trabajaba en una empresa de ciberseguridad mediana que ocasionalmente se asociaba con las fuerzas del orden en investigaciones de fraude digital. No éramos muy cercanos, pero mantuvimos el contacto a lo largo de los años a través de reuniones de tecnología y foros en línea. Le envié un mensaje con una versión redactada de lo que tenía. Su respuesta llegó en minutos. Darren, este tipo está en nuestro radar. Puedo incluir al equipo. No publiques nada público todavía. Déjanos construir el caso. Durante las siguientes 4 semanas, me convertí en el arquitecto silencioso de su colapso. El equipo de Maya trabajó rápido. Rastrearon las compañías fachada de Curtis hasta otros 2 casos de fraude activos. Encontraron inconsistencias internas en los informes de laboratorio falsificados que había utilizado en otros esquemas de chantaje. Incluso descubrieron audio de una llamada grabada con otra víctima en la que Curtis se jactaba de quitarle la casa a un idiota tech bro para salvar la reputación de su cliente. Ese idiota tech bro era yo. Lo compilamos todo. No era solo suficiente para quemar a Curtis. Yo quería que se propagara. Pero la venganza no se trata solo de contraatacar. Se trata de sincronización. Así que esperé hasta Acción de Gracias, la misma festividad a la que no me habían invitado el año pasado, la que Brandon y Kelsey publicaron esa foto engreída. Ella cortando el pavo, él sosteniendo al bebé, mis padres sonriendo como si nada hubiera pasado. Este año, las cosas serían diferentes. No me presenté sin avisar. Eso habría sido dramático. En cambio, llamé a mi madre 2 días antes. Era la primera vez que hablábamos en casi un año. Darren, dijo sin aliento. No estaba segura de que volverías a llamar. Quería saber cómo les está yendo a todos. Dije casualmente, ha sido un año largo. Ella se suavizó. Lo ha sido. Yo sé que las cosas se salieron de control. Tu padre se siente terrible. Brandon todavía está resolviendo las cosas. Kelsey está tratando de tener una crianza compartida pacífica. ¿Y tú? Pregunté. Solo quiero que la familia vuelva a estar completa, susurró. Ahí estaba. Le dije que pensaría en ir. Casi llora. El día de Acción de Gracias puse a Max en el coche, conduje hasta la casa de mis padres y aparqué 2 casas más abajo. No iba a entrar, no iba a abrazar a nadie. Pero tenía algo que entregar. Un notificador de procesos se detuvo detrás de mí. Le entregué los paquetes sellados, uno para cada persona, papá, Brandon y Kelsey. Dentro, una demanda civil formal. Curtis había sido arrestado 2 días antes en una operación coordinada, y mis declaraciones junto con la evidencia documentada eran parte del archivo de la fiscalía. Pero yo también había presentado una demanda civil por difamación, conspiración para cometer fraude y intento de robo de propiedad. No solo eran moralmente culpables, eran legalmente vulnerables. El notificador de procesos, un tipo llamado Ted que parecía haber estado haciendo esto durante 20 años, se rió entre dientes cuando vio los nombres. ¿Drama familiar?, preguntó. No tienes idea. Dije. Subió por el camino de entrada, tocó el timbre y les entregó los sobres a cada uno de ellos. Uno por uno. Observé desde el coche. Brandon se puso rojo. A Kelsey se le cayó la mandíbula. Mi padre simplemente se desplomó en el marco de la puerta como si alguien lo hubiera desinflado. No salí del coche. No fue necesario. Mi declaración ya había sido hecha. Las consecuencias llegaron rápido.
Brandon intentó presentar una contrademanda diciendo que la prueba de paternidad era abuso emocional. Fue desestimada de inmediato. Kelsey, que ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro, fue puesta en licencia temporal pendiente de revisión de su participación en el plan de Curtis. No fue despedida, pero su registro público quedó marcado por la demanda. Mi padre, a quien siempre le había importado más la reputación que la reflexión, se vio obligado a renunciar a la Junta de Vivienda Local, un puesto que había ocupado durante 10 años. El escándalo llegó a algunos boletines de noticias locales, del tipo leído por mamás suburbanas y tiranos de la HOA. Lo suficiente para mancharlo sin arruinarlo, y yo prosperé. La startup de tecnología a la que me uní después del incidente del parque despegó, en 6 meses. Había liderado al equipo a través de un importante lanzamiento de producto que llamó la atención de 2 firmas de inversión. Obtuve un bono mayor que mi ingreso anual completo del año anterior. Max y yo nos mudamos a una casa un poco más grande justo a las afueras de la ciudad, un lugar con más senderos, un mejor patio y una oficina separada donde podía codificar y escribir sin distracciones. Alquilé la casa en Tigüe usando el alquiler para financiar un pequeño proyecto paralelo. Una organización tecnológica sin fines de lucro que ofrecía auditorías de seguridad digital gratuitas para personas vulnerables al chantaje y fraude en línea. Nunca volví a hablar con Brandon. Kelsey me envió un correo electrónico disculpándose principalmente por cómo se veían las cosas, no por cómo eran. Nunca respondí. Mi madre se acercó unos meses después. Dijo que me extrañaba, que siempre me había amado, que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Le creo. Pero no volví. El perdón no es lo mismo que el acceso. Y mi padre me envió una carta. Sin disculpas, solo una sola frase. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Tal vez, pero ser inteligente no era el problema. Dejarlo pasar durante 30 años lo fue. Ahora no dejo pasar nada, porque la verdad es que nunca quisieron paz. Querían sumisión. Y en su lugar les di claridad. Al final, no quemé puentes. Simplemente construí una casa mejor al otro lado del río y no les di las llaves. Pensaron que yo era el hijo de repuesto con un perro. Resulta que yo era la tormenta que nunca vieron venir.